Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a seguir la programación del sílabus. Para hoy corresponde el tema compensación de los recursos humanos. Es un tema bastante amplio. El módulo pasado hablamos de la evaluación de desempeño y ahora vamos a seguir esa línea explicando temas como sueldos y salarios, función de la compensación indirecta, incentivos, participación de utilidades, todos los elementos que debemos considerar para realizar una revisión de salario, la importancia de la evaluación de puesto. Vamos a ver al menos dos métodos de evaluación de puesto, uno cualitativo y otro cuantitativo, y vamos a explicar el método GEI, muy utilizado en grandes empresas. Cuando nos referimos a la remuneración, debemos estar claros pues de que la compensación es el pago que recibe el colaborador a cambio de su contribución en la organización. Los componentes de la remuneración pueden darse como una compensación directa o indirecta. Dentro de la compensación directa tenemos sueldos y salarios. Son términos que muchas personas algunas personas asocian como sinónimos. Lo cierto es que hay una sutil diferencia. Cuando hablamos de sueldo, nos vamos a referir a la cantidad fija de dinero que se paga a un empleado por su trabajo en un periodo determinado, generalmente de forma mensual, establecida de antemano desde que ese empleador identifica a un prospecto para integrarlo a sus equipos de trabajo. Se habla de la figura de sueldos. Esto sin tener en cuenta pues las horas trabajadas, porque el pago se hace de forma mensual, y el salario por su parte entonces se va a referir a las tarifas de pago por hora. Bien, los incentivos es otra figura dentro de la remuneración, es una compensación directa, llamado pues pago por resultado o pagados en adición al sueldo y salario, y está sujeta a muchos factores, a la productividad de la empresa, del colaborador, a las ventas de la empresa y por supuesto a sus utilidades. Se pueden dividir en incentivos individuales o incentivos por equipos. En algunas empresas se recompensa el buen desempeño a los equipos de trabajo, sobre todo en empresas de comercialización a gran escala de productos y servicios. Y tenemos los beneficios, que serían una compensación indirecta, y aquí entrarían pues todos esos beneficios como seguro de vida, de salud u otros. Asimismo, la remuneración se clasifica en remuneración financiera y no financiera. En la financiera pues tenemos los salarios, los sueldos, el seguro médico y salud de vida entraría en la financiera, ya que esto acarrea un gasto para la empresa. Asimismo, los préstamos para la adquisición de autos, que se incluye en algún rubro del estado financiero, una reserva realmente que se utiliza para cuando el colaborador necesita o solicita apoyo por parte de la empresa. También hay un rubro, una reserva para servir de colchón cuando los colaboradores solicitan comprar acciones. La empresa pues vende estas acciones por debajo del precio del mercado. Y la remuneración no financiera entraría todo lo que implica la motivación al empleado, oportunidades de crecimiento para el colaborador y las oportunidades que tenga una persona que cuente con habilidades y competencias y potencialidad para desempeñar una posición. Por lo general se identifica este recurso y se le asigna ciertas responsabilidades de forma acting, como si fuese
Se le asigna la responsabilidad sujeto a una evaluación posterior para determinar o no si es promovible. Si es promovible, entonces se le hace un ajuste de salario. Aquí podemos observar el proceso en sí de la administración de la compensación. Utilicé algunos términos en inglés para familiarizarnos con estos términos. El proceso realmente inicia con el análisis del puesto, la descripción y las indicaciones del puesto, la evaluación de la posición dentro del organigrama. Se realizan encuestas salariales, que consiste básicamente en identificar empleadores con puestos similares. Se determinan sobre qué puesto se va a aplicar la encuesta. Se decide qué información se va a necesitar para luego poderla contrastar, comparar a lo interno, y se realizan estas encuestas. ¿Esto para qué nos va a servir? Para poder construir una estructura de salario y poder generar unas políticas de pago dentro de la organización. Posteriormente se utilizarán para evaluar efectivamente pues el desempeño de los colaboradores, y una vez se cierre el proceso, la empresa debe implementar este proceso como tal, comunicarlo dentro de la organización y ejecutarlo de forma periódica. En cuanto a los incentivos pueden darse de muchas formas: incentivo por desempeño, el bono de productividad. Vamos a tomar un ejemplo sencillo de cómo calcular un bono de productividad. Esto teniendo como premisa de que es una empresa bastante pequeña. ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta las empresas al momento de calcular ese bono de productividad? Bueno, deben establecer las metas de ventas, deben establecer las ventas, se debe ver cuál es la venta total en un periodo de tiempo. Las metas de venta realmente se toma como referencia un histórico de ventas en un periodo determinado, que puede ser de un año. De allí que si la empresa supera las metas de venta, a esta cantidad se le va a llamar cantidad superada, y es en base a esa cantidad superada que las empresas fijan el porcentaje de bono de productividad. Entonces, para fijar el porcentaje de bono de productividad, allí participan no solamente el Departamento de Recursos Humanos, puede participar Recursos Humanos, Finanzas, Comercio y la Gerencia General. En este caso en particular, el ejemplo nos indica que el porcentaje de bono de productividad es 3%. Este porcentaje regularmente es entre 2 a 5% en el mejor escenario. Una vez tengamos estos parámetros, entonces hay que trabajar en la tabla de indicadores. Cada indicador que va a ser medido, se le debe asignar un peso porcentual. La totalidad debe sumar 100%. Y también las expectativas que tiene la empresa del cumplimiento de estos indicadores. Aquí tenemos a un colaborador Gilberto que tiene algunos resultados en base a estas métricas, a estos indicadores. La empresa sí fija sus expectativas. Por ejemplo, en la métrica de asistencia y puntualidad le asigna un 95%, porque hay que hacer algo flexible allí. Los empleados pues tienen ese derecho de utilizar el fondo de enfermedad, por lo cual allí no es el 100%, son más flexibles. La venta de meta total es 100%, la entrega de reportes 100%, cumplimiento de citas 100% y errores de trabajo 100%.
Gilberto, sus resultados, él cumplió al 100% con la asistencia y puntualidad. La venta meta total también cumplió. Errores en órdenes de compra cumplió también. Sin embargo, no así cumplió con la entrega de reportes y cumplimiento de cita. Nótese que esto está muy relacionado con el peso porcentual que se le asigna a cada indicador. Ahora bien, para efecto de hacer una proyección financiera, la empresa define que el monto ideal referente para ellos poder llegar a un número para la reserva de fondo sería 89.12 y la reserva, el monto de la reserva total ideal, el referente sería 445,58. ¿Esto qué quiere decir? Que este monto lo vamos a tomar como referente para poder hacer los cálculos dependiendo de el porcentaje o el peso que tenga el indicador y en base también a si el colaborador ha cumplido o no con las métricas. Caso individual de Gilberto, tenemos pues que Gilberto sí cumplió con la asistencia y puntualidad. Allí pues tomamos el monto referente 445,58 y lo multiplicamos por el 10% de peso, lo cual nos arroja un monto de 44,56. Lo mismo sucede con las ventas, la meta de venta total, él cumplió. Sin embargo, el peso que se le asigna a esta métrica es más alto que los demás, es el 30%, por lo cual él se hace merecedor a un bono por el alcance, por el cumplimiento de esta métrica de 133,67. Y también cumplió con la métrica errores en órdenes de compra, el cual tiene un peso del 20%, por lo cual entonces tiene este bono de 89.12. No es elegible para obtener el bono por cumplimiento de citas ni entrega de reporte y al final Gilberto recibiría un bono de 267.35. Esto nos permite hacer unos cálculos bastante objetivos en base a una metodología científica que nos permite ser equitativo en cuanto a la asignación de bonos de productividad. En el tema pasado abordamos lo que era modelos de desempeño y la evaluación de desempeño como tal, y lo positivo es que era hacer este ejercicio para la motivación de los colaboradores. Hablamos de que una vez iniciamos todo este proceso de evaluación de desempeño, teníamos que comunicar estos estándares, estas expectativas que tiene la empresa. Los empleados debían estar claros sobre qué puntos se iba a tomar en cuenta en esta evaluación de desempeño. Llega el momento en que son evaluados, se identifican algunas áreas de mejora, se le comunica esto al colaborador, el colaborador indica que es consciente de esas áreas de mejora y un compromiso para poder mejorar y superar los obstáculos que se le haya presentado a través de apoyo que brinda a la empresa, programas de capacitación o mentorías, y se va a recompensar el buen desempeño. Al final, los empleados esperarían una equidad en la revisión salarial si se realizan ajustes salariales. La revisión salarial implica algunos factores. Estos son las condiciones de empleo. En una empresa pueden haber una diversidad de contratos. Realmente la revisión salarial se aplicaría para la planta permanente, para las personas que cuenten con
un contrato permanente dentro de la organización, no así por proyectos o por obras determinadas de corto tiempo. Allí no se recomienda. También se toman en cuenta los datos de mercado para esta revisión salarial, ya que la empresa debe contar con un comparativo. Es aquí donde la empresa recurre a la experticia de consultoras que le pueden brindar esta información obtenida de otra fuente, digamos de un benchmarking de salario, donde ellos pueden acercarse, obtener información de empresas que se dediquen a la misma actividad y que puedan tener una estructura organizacional similar o con los puestos de trabajo similar. Cuando tengamos toda esta información, lo que hace es Recursos Humanos que se sienta con la gerencia general y con el área de finanzas para poder llegar a una cifra lo más real posible y que pueda ser proyectada en el presupuesto para el ejercicio del siguiente año. Un aspecto muy importante en la administración de la compensación para efectos de revisar los salarios es la evaluación del puesto. Vimos evaluación de desempeño del colaborador, ahora estamos dándole una evaluación al puesto. El sistema de evaluación de puesto le va a permitir a la empresa ver la representación jerárquica de los puestos de forma correcta y le va a ofrecer a cada persona una remuneración adecuada. Existen varios modelos de evaluación de puestos. Ellos se clasifican bajo dos metodologías, la metodología cuantitativa y cualitativa. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cada una. Estos métodos de evaluación pueden ser por modelos de alineación o jerarquía, clasificación, comparación de factores y métodos de puntos. Al momento de realizar una evaluación de puesto, hay que tomar en cuenta algunos elementos. Lo primero es obtener la aprobación de la alta dirección, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay que explorar esas posibilidades y explicar de que a partir de la evaluación de puesto pudiera haber algún impacto financiero. También se debe analizar las descripciones de puesto, confrontarla con la realidad, debe haber un acercamiento uno a uno con los colaboradores para constatar de que efectivamente estén realizando las actividades que se ha plasmado en la descripción de puesto, porque en algunas ocasiones no necesariamente realizan estas funciones y se han omitido otras. Es importante que sepan que la estructura organizacional cambia periódicamente por diferentes factores externos, pero cuando se realizan esos cambios, inmediatamente hay que revisar la estructura y contrastarla con la descripción de puestos. Esto se debe realizar. Es más saludable realizarla de forma periódica. Revisar los organigramas, escoger el modelo de evaluación, porque dependiendo del tamaño de la empresa, se debe escoger un modelo de evaluación efectivo. Y se debe también escoger los miembros del comité de evaluación y escoger los puestos tipo que van a comparar a través de ese benchmarking de salarios. ¿Por qué se necesita una evaluación de puesto? Primero, para jerarquizar el salario dentro de un organigrama, también del personal, ver cuánto vale el puesto, mantener una estructura de salario y establecer las políticas de salario. Esto está muy ligado, esto es muy necesario tener
tanto la estructura y la política para poder sentarse con los sindicatos, con negociar esas convenciones colectivas, donde el sindicato siempre va a apelar por la revisión de salarios. Aquí la evaluación de puestos tiene una importancia alta porque estas posiciones que están dentro de la evaluación de la convención colectiva deben diferenciarse por grados para que entonces se pueda reflejar en la estructura salarial de ellos. También se utiliza la evaluación de puesto para, en caso de que surja un nuevo puesto. ¿Y esto cómo puede ocurrir? Bueno, recursos humanos de forma periódica, como mencioné anteriormente, debe realizar auditorías internas, comparar descripciones de puesto y acercarse al colaborador de tiempo en tiempo o de forma periódica para constatar si efectivamente está realizando las actividades que se contempla en la descripción de puestos. En muchas ocasiones vemos pues de que hay algunos hallazgos que puede ser duplicidad de funciones o sobrecargas de trabajo en una posición. Si hay sobrecarga, es probable que se decida dividir la posición en dos, entonces se va a crear una posición tal vez de menor jerarquía y ahí entonces entra una revisión de salario, o sea, se hace la evaluación para poder entonces establecer un rango salarial para esa posición. Aquí tenemos un método de evaluación de puestos por grado predeterminado utilizando la metodología cualitativa. Es cualitativa porque es bastante subjetiva a consideración o a criterio de la empresa. Es un ejemplo sencillo donde hay posiciones como auxiliares, asistentes, supervisores de turno, jefe de supervisores, jefe de sección. Estos supervisores se diferencian entonces en grado: ingeniero, responsable de área y gerencia como tal. Entonces, como ven, a un auxiliar requiere supervisión directa, realiza tareas de oficina, tarea algo rutinaria, se le solicita experiencia previa, pero no se le hace énfasis en los años de experiencia, por lo que en un grado 1 es una posición que es entrenable. El asistente, por su parte, tiene responsabilidades parecidas. Allí sí le requieren 2 años de experiencia y también requiere supervisión. Aquí entonces la posición de asistente entraría en un grado 2 para poderla remunerar por encima de un auxiliar. Hay una gama, hay supervisores que se diferencian por grados. El supervisor de turno sí requiere supervisión, va a realizar trabajos que demandan iniciativa de acción, va a asumir cierta responsabilidad por el trabajo de un grupo pequeño y va a ser supervisado entonces por un jefe de supervisor grado 4 que realiza trabajo de demanda también de acción, pero de forma independiente. Está sujeto a supervisión periódica, revisión periódica, pero puede tomar importantes decisiones sobre personas, es decir, ya puede recomendar a recursos humanos una promoción, una destitución, un despido, o puede recomendar una acción disciplinaria. El jefe de sección, grado 5, lleva a cabo trabajos que se involucra la responsabilidad sobre manejo u operación de un área específica. Entonces, sus decisiones va a estar basada en precedentes, se va a apoyar mucho de su equipo de supervisores, donde cuando hay que tomar una importante decisión, una decisión crítica que afecte directamente, impacte a la empresa, él se va a apoyar de los criterios de sus supervisores. Los supervisores le van a poner en contexto todos los antecedentes para que esta persona pueda tomar una decisión asertiva.
El jefe de sección el ingeniero grado 6, entonces lleva a cabo una actividad que involucra decisiones, pero requiere de criterios de análisis, es un profesionista. Y el responsable de área tiene la responsabilidad de un área de trabajo específica, puede ser un contador general o un jefe de control de calidad. Entonces entraría como grado 7. Acá, a criterio de la empresa, están los años de experiencia que requieren el supervisor de turno, los supervisores jefe, el jefe de sección, los ingenieros y los responsables de área. El ingeniero especializado, entonces, se diferencia de un ingeniero normal porque incluye puestos de trabajo especializados, especialista en un área específica y requiere poder de decisión y criterios de aplicación. Estas posiciones las podemos encontrar en planta de manufactura, en el sector minero, en plantas de energía, incluso en el área de construcción. Cuando ya hablamos de gerente, ahí sí se hace énfasis en los años de experiencia, un gerente medio, un gerente de compras, o un gerente de venta, que son áreas cruciales para una empresa. La gerencia de compra va a estar enfocada en los ahorros de costo en las adquisiciones de productos o de servicios o de materiales, y el área de venta asegurar que la empresa obtenga los ingresos necesarios para que pueda operar de forma eficiente y que se obtenga la utilidad que se espera, las metas. Bien, en estas posiciones se requiere 6 años, en las posiciones de gerente ya estamos hablando de 8 años de experiencia. Ejemplo, un gerente de recursos humanos en una empresa de tamaño media a grande. Este es un ejemplo para empresas de tamaño mediano a grande. El personal de alta gerencia requiere de 10 años de experiencia, y un director general un director de recursos humanos va a requerir al menos 12 años de experiencia. Estamos hablando ya de un director de finanzas o un director de marketing. Este método de evaluación es bastante subjetivo. Aquí pues la empresa solamente agrupa las posiciones en grados y le asigna los rangos salariales. Estos son mínimos de años, pero si esta persona en alta gerencia tiene más de 15 años, no va a ganar lo mismo que una persona de 10 años. El otro método que vamos a ver es el modelo de evaluación de puestos por punto, una metodología cuantitativa. He traído como ejemplo un modelo de evaluación de puestos para un hotel, y luego vamos a comparar. Aquí hemos escogido el puesto de recepcionista y vamos a compararla contra algunas otras posiciones del hotel. ¿Qué toma en cuenta el modelo de evaluación de puestos por punto? Toma 4 factores. El primer factor es el factor de habilidades, le asigna un peso, una ponderación, adiestramiento requerido, criterio de iniciativa. El factor de esfuerzo requiere esfuerzo físico, mental o visual. La responsabilidad en el uso de maquinarias o material de equipo tiene otro peso, y las condiciones de trabajo que impliquen riesgo también tiene un peso a considerar. La sumatoria del peso porcentual debe ser al 100%, y de allí que se determina cuál es la puntuación de cada uno de estos factores dentro de estos factores. Entonces vemos que en el primer grado se le da una puntuación de 20. Aquí vemos que el conocimiento necesario varía en puntos porcentuales en 20% entre grado y grado, el adiestramiento requerido en 15 grados, criterio de iniciativa en 10 grados, el esfuerzo físico varía en 8 grados,
mental y visual 10 y así sucesivamente. Bien, entonces tomemos un ejemplo, el ejemplo de la posición de recepcionista de un hotel. La empresa, a los conocimientos necesarios que requiere la recepcionista, le ha asignado el grado de 3 con una puntuación de 60 puntos y responsabilidad, porque esta persona maneja computadora, debe tener facilidad de expresión, así que ellos consideraron que debe entrar en un grado 3, no es un grado tan bajo. La responsabilidad de maquinaria y equipo, por su parte, la puntúan en 2 porque analizaron que esta persona realmente no utiliza equipos complejos y que si se dañara algún equipo, el daño probablemente no excedería los $500. Así que la puntuaron con grado 2, 30 puntos. Se requiere esfuerzo mental y visual, sí, ya que requiere atención plena pero intermitente al atender a clientes. Entraría en un grado 3 con una puntuación de 30. Y las condiciones de trabajo, no está expuesta a ningún riesgo, por lo cual puntúa en primer grado con una puntuación de 9. Toda esta puntuación se suma. ¿Para qué? Para poder compararla con otras posiciones dentro de la organización y establecer los rangos salariales. Si comparamos la posición de recepcionista con respecto a otras posiciones, vemos que el personal de mantenimiento puntúa más alto que la recepcionista y los botones, la camarita y la seguridad puntúan por debajo de la recepcionista. Como dije anteriormente, realizar todo este ejercicio los lleva a la empresa a establecer los salarios y los rangos salariales. Existe otro método muy interesante que es el método Hay, que realmente ha sido utilizado mayormente para puestos gerenciales, profesionales y técnicos, y ha sido implementado en las mejores empresas del mundo por muchos años en más de 44 países, empresas como Disney, como Google, Samsung, Amazon, Nike y Apple, entre otras. Fue promovido por el visionario Edward Hay, quien es pionero de muchas de las prácticas fundamentales de la gestión humana y organizacional a comienzos de los años 50. Es un método cuantitativo porque también trabaja con el esquema de puntos. A diferencia del método por puntos, el método Hay se enfoca entonces solamente en 3 factores. El primero de ellos es conocimiento, habilidad y experiencia. Y aquí lo que se evalúa es la habilidad técnica que se requiere en la posición, la habilidad gerencial o administrativa, la habilidad en las relaciones humanas que se requiere en la posición. El factor 2, solución de problemas, nos permite ver cómo el ocupante de la posición debe solucionar los problemas, qué complejidad de pensamiento tiene, si realmente es una persona que se sale fuera de la caja, qué marco de referencia hace para analizar el problema, la situación, para buscar diferentes opciones de resolución. Y el factor responsabilidad, más que nada, está para comprender la magnitud o el impacto que tiene esa asunción de responsabilidad en la posición. Debe asumir responsabilidades, el impacto que tienen las decisiones que hace dentro de la organización, que por lo general debe ser asertiva al 100%, y qué tan libre para actuar
requiere el ocupante de la posición al solucionar problemas, o sea, tomar el problema y tener esa libertad de accionar inmediatamente para poder resolver la situación o el problema que se le presenta. Aquí tenemos unas tablas que se le asignan puntuación a cada uno de los cargos y podemos ver pues que el director general, sus puntuaciones son mucho más altas en comparación con el administrador, el contador, el personal de oficios varios y el asesor publicitario. Es bastante visual, pero sí es un método cuantitativo. Bueno, hemos cubierto la programación para el día de hoy. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta pronto.